gracias, profesor Ramiro Valdizán. Mi nombre es Cristina Barba Salguero, soy su alumna del turno noche del tercer ciclo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las áreas de Brodmann, vamos a hablar también acerca del cerebro y vamos a conocer también los lóbulos y sus funciones. A continuación vamos a ver el video. A continuación vamos a ubicar los lóbulos en el cerebro. Normalmente en la literatura indica que tenemos 4 lóbulos, sin embargo tenemos la presencia también de un quinto lóbulo que se encuentra en el área frontal, que es el lóbulo insular, del cual hablaremos más adelante. Vamos a empezar por acá. Tenemos aquí el lóbulo occipital, también el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal y, como ya lo hemos mencionado, el lóbulo insular. Para una breve explicación, para saber cuál es la función de cada uno de los lóbulos, vamos a indicar primero que el cerebro es un órgano muy complejo. Cuenta aproximadamente con más de 100.000 millones de neuronas. Este sistema nervioso juega un papel muy importante, ya que es el encargado de controlar todos los aspectos de nuestra vida, desde la simple memorización de un pensamiento o levantar un alfiler, hasta el funcionamiento suave y voluntario de cualquier otro órgano del cuerpo. De todas las partes del cerebro, la corteza es la más grande y se subdivide, como ya indicamos, en los 5 lóbulos. En el lóbulo frontal tenemos que es el hogar de nuestro pensamiento cognitivo. Este proceso se determina y da forma a la personalidad del individuo. En los seres humanos, el lóbulo frontal alcanza la madurez cuando el individuo está en torno a la edad aproximada de 25 años. Por lo tanto, incluye la madurez cuando el individuo está en esa edad y se produce el razonamiento, la planificación, la organización de los pensamientos, el comportamiento y los impulsos sexuales, así como las emociones, la resolución de problemas y habilidades motoras como el movimiento. Tenemos ahora el lóbulo parietal, que vamos a indicar también que aquí justamente tenemos la cisura de Rolando, que es la que se encarga de dividir, ¿no?, a los lóbulos, ¿no?, teniendo por delante al lóbulo frontal y por detrás al lóbulo parietal. También se le llama el surco central. En el lóbulo parietal vamos a encontrar que es responsable de integrar la información sensorial o somatosensorial de diferentes partes del cuerpo. Las funciones de este lóbulo incluyen el procesamiento de la información, el movimiento, la orientación espacial, el lenguaje, la percepción visual, el reconocimiento, la percepción de los estímulos, también el dolor y la sensación táctil y la cognición. Si se produce algún daño aquí, tendremos anormalidades en el procesamiento espacial y también en la imagen corporal. Ahora vamos con el lóbulo occipital. Aquí también tenemos otra fisura que se llama la fisura parieto-occipital. El lóbulo occipital es el más pequeño de todos. Se encuentra en la parte posterior del cráneo, cerca al cerebelo, y es responsable del sistema de percepción visual, de la recepción visual, del procesamiento visoespacial, del movimiento y el reconocimiento de colores.
Los trastornos de este lóbulo pueden causar ilusiones visuales, la alteración del sistema visual perceptivo y la pérdida de la visión homónimos. También tenemos el lóbulo temporal, del cual podemos decir que cada uno de estos lóbulos está situado a cada lado del cerebro, izquierdo y derecho. Estos lóbulos incluyen distinguir el olor y el sonido de otros olores y sonidos, los que controlan la memoria visual. Esto lo podemos ver básicamente en el lóbulo derecho. Y en el izquierdo tenemos a la memoria verbal. Por lo tanto, tendremos ahí a la audición, al habla y a la memoria. Si se produjera algún daño en el lóbulo temporal izquierdo, aquí habría una disminución de la capacidad de recordar el contenido audio y visual. Y si se produjera el daño en el lóbulo temporal derecho, el daño en este lóbulo resultaría en la dificultad de reconocer el contenido visual y secuencias tonales, así como el recuerdo de la música o dibujos. También puede causar una inhibición en la reducción del habla. Ahora sí vamos a indicar acerca del área insular. En esta área, la cual también vamos a encontrarla en las áreas 13, 14, 15 y 16, esta área de la corteza situada en el surco lateral se encarga de planificar o también coordinar los movimientos articulatorios para el lenguaje. Aquí tenemos la vista lateral del cerebro, en donde se pueden evidenciar las diferentes áreas de Brodmann. Vamos a empezar con el área 1, 2 y 3, las cuales lo tenemos por aquí, como podemos apreciar. El área 1, 2 y 3 es la corteza somatosensorial primaria. Se localiza en el giro postcentral y en su extensión medial en el lóbulo paracentral. También se denomina como área somestésica o área de la sensibilidad general. En esta área se reciben todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. La estimulación de esta provoca comezón, entumecimiento y movimiento sin haber desplazamiento real. Si se produjeran algunos daños en esta área, habría confusiones en la percepción táctil del individuo, como por ejemplo en la temperatura, en la presión, en el dolor y en el tacto. También cabe mencionar que recibe las proyecciones del núcleo ventral posterior del tálamo ordenadas somatotópicamente, conformando el homúnculo sensitivo, que tiene la cabeza representada en la región ventral cerca de la cisura lateral, luego el miembro superior, que es el tronco, y el miembro inferior hacia el lobulillo paracentral. Esa representación tiene diferente tamaño, siendo más grande para la cara, la lengua y la mano. La siguiente área es la corteza motora primaria, que es el área 4, que se encuentra justo al lado del área 1, 2 y 3. En esta área que vemos aquí, se localiza el giro precentral. Es el área de proyección que controla la motricidad voluntaria del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca movimientos contralaterales discretos y limitados a una sola articulación o músculo. Digamos que ella inicia el movimiento de manera burda para ser luego refinado, si es necesario, por otras estructuras cerebrales. Participa en la iniciación del movimiento voluntario, siendo muy destacada la acción y control que ejerce sobre los músculos distales de las extremidades contralaterales. Simultáneamente, esta corteza
tiene una importante función en la programación de patrones de secuencias de movimientos que comprometen a todo el organismo. La estimulación eléctrica directa de ella produce movimientos de los músculos esqueléticos. Este procedimiento permite saber si existe una representación de los músculos del cuerpo humano en el giro precentral somatotópicamente organizada. El área de corteza también cabe mencionar que es proporcional a la delicadeza del control fino del movimiento realizada por cada parte del cuerpo. La siguiente área que tenemos es el área 5 y 7. Se denominan también área sensitiva secundaria o también llamada área psicosomestésica. Son estas dos áreas que podemos ver acá, 5 y 7. Esta área es un área de asociación ubicada detrás del giro postcentral, es decir, en pleno lóbulo parietal. Es esencial para el área somestésica primaria, que también tiene una organización somatotópica respecto a las modalidades de tacto, sentido de posición, presión y dolor. Su mayor función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Si hubiera algún daño o lesión irreversible en esta área, puede ocasionar ataxia óptica, que es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. La información somatosensorial es procesada luego en áreas del giro supramarginal, las cuales se encuentran en el área 40, que lo explicaremos más adelante. Ahora tenemos el área 6, que lo encontramos aquí. Como podemos observar, este es el área 6, también llamado área premotora. Se denomina también el área motora suplementaria o área motora extrapiramidal. Esta área controla los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. También es el área de las ganas de ejecutar el movimiento. Su función es la de organizar los movimientos que se originarán o aquellos donde intervendrán los estímulos visuales, táctiles o auditivos. Si hubiera una lesión o daño en esta área, se produciría una apraxia, que quiere decir que es una dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar, por ejemplo. Asimismo, tenemos el área número 8, que lo tenemos aquí. En el área número 8 se encuentra por delante del área 6, aquí lo podemos observar, y esta área está relacionada con los movimientos oculomotores. Tiene que ver también con las neuronas piramidales específicas preparadas para que se muevan los ojos. Y está dividida en dos partes. En el área 8 propiamente dicha y en la parte anterior que se llama 8S. Ahora vamos un poco más abajo y tenemos el área 9, el área 10, el área 11. En estas áreas, como vemos por acá, está la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal vamos a ver que en el hombre está muy desarrollada. Se relaciona en general con los procesos mentales superiores del pensamiento, con el núcleo dorsomediano del tálamo y con otras áreas corticales del sistema límbico y desde el hipotálamo. Si se produjeran algunos daños en estas áreas,
estas pueden ocasionar la incapacidad en la toma de decisiones o efectos similares a los del retraso mental. La lesión bilateral de esta corteza produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Este se puede volver menos creativo, pueden desaparecer las inhibiciones y, por ejemplo, si la persona era ordenada, limpia y cuidadosa, pues sucede todo lo contrario. Quiere decir que se volvería una persona desordenada, sucia y muy descuidada en su aseo personal. Cuentan que durante un tiempo atrás se realizaba la desconexión bilateral del polo frontal en los pacientes y esto les producía un dolor insoportable, es decir, se hacía la lobotomía. Y aquí descubrieron que lo que pasaba realmente era que la angustia que se asociaba a la percepción del dolor se liberaba. Por lo tanto, la parte afectiva asociada al dolor desaparecía y el dolor sigue, pero el paciente le da poca importancia o lo ignora debido a que los sentimientos asociados con la intensidad del dolor se pierden. Ahora tenemos las áreas 17, 18 y 19. Estas tres áreas corresponden a lo que llamamos la corteza visual secundaria o el área psicovisual. El área 17, por ejemplo, aquí se encuentra el giro calcarino y se considera la corteza visual primaria. En el lado 18, en el área 18, es la corteza de asociación visual secundaria y el área 19 es la corteza de asociación visual terciaria. Esto se localiza en el lóbulo occipital. La función directa de esta área es evocar alucinaciones visuales realistas. La lesión del giro angular del hemisferio dominante produce en el individuo la capacidad para comprender los símbolos, expresarse a través de ellos. Si se produjera algún daño irreparable en esta área, que es el área psicovisual, se produciría una falta en la capacidad visual. Luego tenemos el área 20, 21 y 37. Por aquí tenemos el área 20, así como el área 21 y el área 37. Estas áreas son la llamada circunvolución temporal inferior. Esta constituye la tercera circunvolución temporal. Conectan las áreas visuales y el circuito límbico. Y su función es el de reconocimientos de rostro o de cara. Asimismo, tenemos por este lado, en el área 39, 40 y 22, tenemos al área de Wernicke, ubicada específicamente acá. Y en esta región de la corteza asociativa auditiva, en el lóbulo temporal izquierdo de los humanos, se conecta con el área de Broca por medio del fascículo longitudinal superior. Es importante para la comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. La afasia de Wernicke, que es provocada por un daño en esta área, da como resultado un discurso fluido, pero carente de significado. Luego tenemos el área del lenguaje, que son el área 44 y 45, que están ubicadas aquí, específicamente en este lado. Esta zona
es una zona de coordinación de movimientos de la cara, de la laringe, de la faringe y el sistema respiratorio. Se encuentra en el lóbulo frontal y si se produce una lesión, se da la imposibilidad de decir las palabras que el individuo desea. Asimismo, tenemos que mencionar que esta es un área cortical que está relacionada con el lenguaje. La 44 y la 45, las más comunes y llamadas áreas de Broca. Sus funciones son las de comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Los daños en esta área pueden producir las afasias, varios tipos de afasias, que son dificultades para poder entender el lenguaje o incluso emitirlo. A pesar de que nuestros sentidos, tanto de la visión como de la audición, estén intactos. Y cabe destacar también que la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. Seguimos con las áreas 22 y 42. En estas áreas vamos a ver lo relacionado con la comprensión del lenguaje oral. Una lesión en el área 22 indicaría que el paciente puede escuchar sin dificultad una conversación, pero no podrá entender lo que se dice en ella. A esto se le denomina una afasia auditiva receptiva. En la vista medial del cerebro o la vista interna tenemos algunas áreas que vamos a indicar a continuación. El área límbica. El área límbica la encontramos en el área 23, 24, 29, 30, 35 y 28. El área límbica también es llamada como el giro del cíngulo o el istmo del giro del cíngulo, también llamada como el giro parahipocampal. En el sistema límbico se presentan estrategias de comportamiento relacionadas con los instintos y las emociones y comprenden una serie de estructuras del córtex que rodean el hilio del hemisferio, es decir, rodean entre otras estructuras el cuerpo calloso. Estas estructuras forman parte del sistema límbico y todo esto corresponde a la corteza antigua, que es el mesocórtex, es decir, es una mezcla del arquicórtex con el isocórtex y está controlado por los centros superiores. El área límbica también es conocida porque, como ya hemos indicado, que está relacionada a los instintos, va a tener que ver con todo lo que son los sentimientos y las emociones. Ahora vamos a ir al área 25. En el área 25 vamos a encontrar que está relacionado con el hipotálamo y el tallo cerebral. Estos se encargan de producir los cambios en el apetito y el sueño. También vamos a tener a la amígdala y la ínsula. Estas van a encargarse del estado de ánimo y la ansiedad. Asimismo, el hipocampo se va a encargar de la formación de la memoria y la corteza frontal es responsable de la autoestima, que es un dato muy importante.